Yo creo que hablar de realismo hoy en día produce siempre cierta confusión, porque claro, realismo es un término que aplicamos sobre todo a la literatura del XIX, pero de la segunda mitad del XIX, pero que se ha perpetuado, y sin embargo yo creo que hoy queremos decir algo distinto. Yo creo que hoy casi nadie piensa que la novela, la ficción, puede reflejar la realidad tal cual es, puede contar cómo es una sociedad, cómo es la psicología de una persona, cómo es la relación entre personajes. A mí me parece que hoy más bien pensamos en la novela no como algo que refleja, sino como un mundo propio que nos pone en contacto con nuestras emociones, con nuestras percepciones, con nuestras ideas. Es decir, una novela no sería un espejo, sino que sería un amplificador. Así entiendo yo mi última novela, bueno, en realidad casi todas, pero en particular la última novela, Humo. En Humo hay unos personajes que podríamos decir que se acercan al realismo, en el sentido de que gente parecida haría cosas parecidas a lo que hacen estos personajes, pero el contexto no es realista en absoluto, es un contexto dislocado. Bueno, Humo es la historia de una mujer, un niño que no es su hijo y que apenas habla, y un gato que conviven, o más bien sobreviven, en una cabaña en el bosque. No sabemos qué hacen ahí, como digo, tienen relaciones que podrían parecer realistas, pero lo que hacen es sobrevivir en medio de una naturaleza que no se comporta como debiera. Los frutos se pudren, apenas hay animales, hay invasiones de abejas, a pesar que se decía que las abejas están desapareciendo, no hay nadie a los alrededores, salvo merodeadores que se asoman de vez en cuando por allí y no sabemos muy bien lo que quieren, y a lo lejos penachos de humo, que tampoco sabemos lo que significan. Yo creo que sobre todo una novela de sensaciones, es decir, lo que he pretendido de alguna forma es que quien lee la novela se sienta también en esa cabaña, en ese bosque. Por eso no se habla del pasado, no se habla del futuro, es solo el presente, ese sobrevivir un día más, conseguir alimento, resistir al frío, enfrentarse a las distintas amenazas que pueden ir surgiendo. En Humo yo creo que una cosa fundamental es lo que piensa, lo que siente, lo que cuenta la narradora. Una mujer que ha decidido irse a ese entorno hostil, que ha decidido sobrevivir allí o arriesgarse a no hacerlo para ser independiente, para ser completamente autónoma. Y por eso tiende a rechazar los afectos, incluso por ese niño no quiere quererlo, porque los afectos nos atan, nos obligan a hacer cosas que no deseamos. Por eso también rechaza a ese hombre que de vez en cuando aparece en la cabaña y que trae víveres, con el que tiene una relación, yo diría casi estrictamente sexual, porque él quiere quedarse, pero si un hombre se queda en la cabaña va a empezar a tomar decisiones, va a querer tomarlas por ella, va a decidir a lo mejor cosas que ya no quiere. Entonces está dispuesta a renunciar a los víveres y al sexo y a todo para tener esa autonomía, esa capacidad de inventarse su propio mundo dentro de sus límites. Si resumo la novela, ya para acabar, diría que es una novela de contrarios, en la que tenemos la amenaza y la belleza, la necesidad de afecto y el deseo de independencia, también yo diría la violencia y la contemplación. Creo que esos serían los opuestos principales de esta novela, que ya digo, no es realista, aunque a veces podría parecerlo.